No se trata de casos aislados ni de problemas psicológicos individuales de algunos varones. La persistente violencia contra las mujeres que vemos a diario en nuestra América da cuenta de un sistema de relaciones desiguales entre los géneros, donde las mujeres, a lo largo de la historia, han estado subordinadas a los hombres bajo una estructura de poder denominada por el feminismo como patriarcado. Precisamente, sin una mirada sistémica e histórica, es muy difícil entender por qué todos los días se asesina o se intenta asesinar a una mujer. Para abordar este problema, conversaremos con Angélica Mota, quien afirma que hablar de violencia de género en lugar de violencia contra las mujeres ha sido un aporte fundamental de la academia y la lucha feminista a fin de entender cómo en una misma semana un hombre ataca a su esposa con un taladro y otro quema viva a su expareja. Angélica es antropóloga, doctora en salud colectiva y magíster en género. Combina su labor como docente de las universidades peruanas San Marcos y Católica con el activismo feminista. Recientemente ha publicado el libro La biología del odio, donde analiza las retóricas fundamentalistas y otras violencias de género. Bienvenida, Angélica, a Disidentes para conversar de un tema bastante complejo y que es un fenómeno social y un problema social como es el caso de violencia de género, violencia contra las mujeres. Muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación, encantada de estar en el programa. Bien, bueno, vamos a comenzar con una pregunta bastante básica, pero que genera discrepancias, ¿no? ¿Qué es violencia de género y por qué es mejor decir violencia de género que violencia contra las mujeres? Primero, no es mejor ni peor, sino que hay que ver qué significa cada una de estas expresiones, ¿no? La violencia de género tiene que ver con la violencia que es resultado de el funcionamiento de un sistema social que ordena simbólicamente lo masculino y lo femenino, ¿no? En relaciones de poder. Entonces, generalmente son las mujeres las que habitan el polo de lo femenino y hombres los que habitan el polo de lo masculino, ¿no? Y de manera jerárquica, ¿no? Donde el polo de lo masculino tiene mayor poder y privilegios sobre el polo de lo femenino. Entonces, en este ordenamiento jerárquico, cuando el espectro subordinado, que es el espectro de lo femenino, y como digo, la mayor parte de las veces habitado por las mujeres, ¿no? Quiere salir de esa posición subordinada en el sistema, la violencia es un mecanismo para regresarte a ese lugar de subordinación, ¿no? Entonces, esta mirada sistémica, ¿no? Te ayuda a entender que no se trata de individuos aislados, un hombre y una mujer, ¿no? Que tienen una discrepancia y de pronto se da la violencia. Sí, probablemente hay muchos factores de la vida individual de las personas que explican situaciones de violencia, pero esta violencia suele estar muy marcada también por el lugar que estas personas ocupan en este sistema social que es el sistema de género, ¿no? Entonces, una mujer puede sufrir violencia por diferentes razones, ¿no? Por razones que tienen que ver por su lugar en este sistema de género o por otro tipo de razones. Entonces, cuando hablas de violencia contra las mujeres, puede esta estar marcada por el género, pero puede que no lo esté. Ahora, normalmente cuando se dice violencia de género se entiende que es una relación de pareja, pero no siempre es así. No siempre es así. Tú estás hablando de un sistema donde también hay violencia de género, en este caso hacia la posición femenina, digamos, en otras relaciones. En otro tipo de vínculos también que trascienden el vínculo de pareja, ¿no? Por ejemplo, el tema de la violencia de género también se puede ver desde una violencia de tipo institucional, ¿no? Por ejemplo, cuando a las mujeres no nos dejan tener autonomía completa sobre nuestro cuerpo con leyes que nos restringen, por ejemplo, el derecho al aborto, eso es un tipo de violencia de género ejercida institucionalmente desde el Estado. Bueno, y sobre todo muchos
hombres son los que más se arañan con el tema del aborto, ¿no? Para comenzar el cardenal, bueno, el ex cardenal, bueno, en general la curia y muchos políticos conservadores. Pero bueno, volviendo al tema de la violencia de género, la palabra género pues asusta bastante, ¿no? Sobre todo los sectores fundamentalistas, conservadores que lo han puesto como el cuco, ¿no? Entonces ahí también hay otra resistencia, ¿no? Es decir, no es violencia doméstica. Centrándonos en la pareja, ¿no? Es violencia doméstica, es violencia ya familiar, en el espacio familiar, incluso se incide en políticas públicas donde se quita o se quiere quitar la palabra género. ¿Tú cómo ves eso? Y eso que estás explicando tiene que ver precisamente con esta idea de que el concepto de género visibiliza una estructura de poder, un sistema de poder social que está operando, ¿no? Entonces, quienes se privilegian de ese sistema de poder van a intentar invisibilizarlo, ¿no? Entonces, hablar de género es visibilizar esa estructura de poder. Y quienes quieren mantener ese status quo, pues van a tratar de decir que no existe, ¿no? Que no existe el género, que no existe el patriarcado, y entonces tratar de explicar estas violencias solo a partir de situaciones individuales, causas psicológicas. Vamos a hablar de eso en un ratito, pero solo para terminar la idea y en aras de explicar más, cuando, por ejemplo, hay iniciativas municipales o institucionales de decir vamos a abordar la violencia en la pareja, ya en el ámbito de la pareja, ¿no? Y alguien dice, bueno, la violencia de género no, prefieren hablar, como veíamos, de violencia en la pareja, y vienen las preguntas, ¿no? Cuando alguien dice, no, eso es violencia de género, pero si es la mujer la que agrede al hombre, o sea, si es la mujer la que le pega al hombre, o entre lesbianas, en una relación de mujeres, de dos mujeres, una relación amorosa de dos mujeres, y hay violencia, o entre una mujer trans y su pareja, ella que fue socializada como varón, aquí estuvimos con Leila Huerta, nos explicó el aporte de las mujeres trans al feminismo desde esa perspectiva. Entonces, ¿cómo entenderla? ¿Ahí hay violencia de género? Bueno, ¿cómo ver? Has hablado de un conjunto de casos y cada uno tiene sus situaciones particulares, ¿no? También dependerá mucho cómo se da, pero, por ejemplo, es muy típico decir, pero sí, pues hay mujeres que les pegan a sus parejas también, ¿no? O violencia psicológica puede ser. Exacto, y efectivamente, o sea, existen muchos casos de violencia de mujeres hacia hombres también, ¿no? Porque las mujeres no somos ninguna santas, pero esa violencia no está respaldada por todo un sistema social y por toda una relación jerárquica de poder, ¿no? Que mantiene ciertas estructuras y que después, por ejemplo, va a funcionar de tal manera que va a hacer que ese tipo de casos, por ejemplo, queden en la impunidad, ¿no? En el sentido de que si una mujer es golpeada, hay todo un sistema, digamos, social, jurídico, que hace que eso quede en la impunidad. Eso está cambiando con todo el tema del ni una menos, etcétera, ¿no? En el caso de la otra violencia de la que me hablas, operan otros mecanismos. Opera, por ejemplo, el mecanismo de la vergüenza. A los hombres les da vergüenza admitir que son golpeados por sus parejas, ¿no? Porque se supone que el hombre está en esa posición de poder en la cual él tiene el control, él tiene la fuerza. Entonces, que su pareja le pegue... Se pueden burlar, ¿no? Hasta los policías, ¿no? Exacto, puede ser motivo de burla y eso también es un problema porque no permite mayor empatía de la sociedad con casos de violencia hacia los hombres, que son particularmente graves, por ejemplo, cuando hablamos del tema de niños que son violados, ¿no? O de hombres que han sufrido violencia sexual, por ejemplo, en el conflicto armado interno. No, ahora yo estoy hablando de hombres que sufren violencia en general y cómo la sociedad le cuesta mucho ser empática con esos hombres, ¿no? Entonces, un poco para aclarar, porque me he ido un poco por otro lado, o sea, dentro de una pareja, cuando una mujer le pega a su pareja, digamos, es violencia, es algo que
claro que ocurre, pero no es violencia de género, porque no está respaldada por esta relación de poder social, ¿no? Que sí existe cuando se trata de una mujer golpeada por su pareja hombre. Y entre Entonces, lesbianas, esa es la diferencia, ¿no? No hay una estructura de poder que está respaldando esa violencia y sosteniendo que sea sistemática, ¿no? De hecho, el ejercicio de la violencia por parte de las mujeres está muy mal visto socialmente. O sea, a las mujeres no nos socializan promoviendo que desarrollemos fuerza y que desarrollemos violencia. Todo lo contrario, si tú te desarrollas en esa línea un poco, ya eres medio machona, ¿no? Entonces hay una penalidad social que hace que las mujeres tendamos, digamos, a no estar tan identificadas con ese tipo de cuestiones. Lo que no quiere decir que no exista, porque de hecho hay mujeres que desarrollan su fuerza, hay mujeres que matan y que golpean. Pero bueno, digamos, por el tema de la socialización es muy distinta, las proporciones son muy distintas, ¿no? Y en el tema de pareja entre mujeres lesbianas aplica lo mismo, no es violencia de género. Bueno, si entendemos el género, como te digo, como posiciones de masculino y femenino, muchas veces ocurre que en parejas de homosexuales, hombre-hombre, mujer-mujer, se generan roles muy parecidos a los que se dan en relaciones heterosexuales, ¿no? Hay una pauta heteronormativa que también puede estar marcando dinámicas de relación entre hombres y entre mujeres. Y entonces, de alguna manera, la violencia podría también estar explicada por el género en esos casos, ¿no? Pero no necesariamente. Entonces, y en el caso trans, por ejemplo, una mujer trans con su pareja, un hombre cis, género, eso sería una violencia de género, o exactamente igual que en el caso de una mujer, porque una mujer trans y una mujer cis son mujeres, ocupan la posición femenina en el sistema de género. O un hombre trans también que golpee a su compañera, sería una violencia de género, ¿no? Y también, más allá del ámbito de la pareja, creo que cuando hablamos de violencia de género, yo lo que propongo justamente en este libro que voy a presentar hoy en la Feria del Libro, cuando hablo de la violencia de género, también me parece importante señalar que el sistema de género, tal como está organizado, es en sí mismo violento. Porque por un lado promueve violencia a este nivel del ordenamiento jerárquico de lo masculino y de lo femenino, promueve violencia en el plano de la relación entre hombres, ¿no? Que son de carácter bastante competitivo y puede resultar en relaciones de violencia contra hombres que son considerados, digamos, más débiles, ¿no? Y promueve violencia en el caso de personas que no encajan dentro del ordenamiento heteronormativo que propone el sistema de género. Entonces, los que quedan fuera, personas de la comunidad LGBTIQ y todas las diversidades, entonces son considerados seres abyectos y se les discrimina, se les estigmatiza, se les aplica violencia. Y, por lo tanto, reciben mucha violencia, ¿no? Entonces, es todo un sistema que en sí mismo está hecho para engendrar violencia. No es que la violencia de género sea como un punto, digamos, aparte dentro de lo que es el ordenamiento del género. El género es violento. O sea, esa clasificación es violentogénica, como dirían. Bueno, para hablar de un tipo especial de violencia de género que está lamentablemente bastante generalizado en nuestra América y en el Perú, con unas cifras muy altas, la violación sexual, se habla de una cultura de la violación para referirse a las causas más sociales de este problema, de este crimen. Y incluso la congresista Indira Wilka ha dicho que el Perú es un país de violadores, lo cual ha generado, lo dijo hace un tiempo y ha generado pues el rechazo. ¿Cómo va a decir que somos violadores? O sea, nos ha denominado un país de violadores. Digo denominado porque soy hombre, ¿no? Es un sujeto masculino. Entonces,
muchos hombres saltaron, ¿no? Incluso también mujeres, y dijeron, ¿cómo van a decir que somos un país de violadores? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, concepto de cultura de la violación, como tú dijiste hace un rato, se creó para visibilizar el hecho de que la violencia sexual, digamos, no es una cosa excepcional y un acto que lo cometen algunos desadaptados, psicópatas, etcétera, sino que existe toda una cultura, todo un ordenamiento sociocultural que de alguna manera promueve actitudes violadoras. Si bien explícitamente se sanciona la violación sexual, ¿no? Es un discurso doble, ¿no? Que le exige a los hombres probar la potencia sexual, ¿no? Permanentemente, y que juega mucho con la simbólica de la violación como una simbólica del ganador, ¿no? Del que la hizo, el que te metió la yuca, ¿no es cierto? Por ejemplo, solo hace muy poco, después del 28 de julio del mensaje de Vizcarra, yo leí algunos comentarios en Facebook, ¿no? Y un amigo ponía, Vizcarra se las metió suavecito a los fujimoristas, ¿no? Se entiende. Entonces, ¿qué te está diciendo eso como una figura simbólica de alguien que de alguna manera tomó el control de la situación, fue asertivo, que son cuestiones positivas, ¿no es cierto? Estás diciendo que ese que está actuando de manera positiva está violando, ¿no? Se le metió suavecito. Entonces, tenemos una cultura, un imaginario en el cual la violación se entiende como un delito, pero en realidad no. También se entiende como una postura de ganador, ¿no? De alguna manera. Y interesante. Cuando una mujer es violada, cuando un niño es violado, cuando una niña es violada, es muy difícil alcanzar realmente una sanción, ¿no? Las leyes no están hechas como para que esto realmente sea penalizado. Es muy difícil probarlo, etcétera, ¿no? Hay una serie de impedimentos que finalmente hacen que estas cuestiones se queden impunes. El caso de Arlet, por ejemplo, que no... Claro, por ejemplo, ¿no? O sea, el intento de violación. Están en un cuarto, él está desnudo, arrastrándola del pelo, queriéndola meter a un cuarto para hacerle ¿qué? ¿No? Y según nuestra justicia, ahí no ha habido intento de violación. Pero hay una carga, ¿no? A la mujer pero tú tienes que defender con la vida, que no te violen. ¿Por qué no gritaste? ¿Por qué no? O sea, mil cosas de ese tipo, ¿no? Claro, y además entendamos que venimos de toda una cultura también que ha colocado el honor de las familias, ¿no? Y de las propias mujeres, ¿no? En su sexualidad y en el cuidado de su sexualidad. Entonces, a tal punto a la mujer se le redujo, ¿no? A ese lugar del cuidado de su sexualidad que hasta el año 97 nosotros teníamos una ley por la cual si el violador se quería casar contigo, ya no había delito. Porque al hacer eso, se supone que reparaba el honor. Le cumplió. Reparaba el honor, porque tu ser como sujeto femenino se reducía al honor que ganabas por tu respetabilidad sexual. El honor, ¿no?, de los hombres de la familia. Tuyo y de paso el de los hombres de tu familia, ¿no? Entonces, se juega mucho en lo que es la sexualidad de las mujeres, el honor masculino, la competencia entre hombres, ¿no? A través de la humillación sexual de las mujeres que están cercanas, ¿no? Y en ese sentido es que ampliamente se habla de una cultura de la violación, porque hay una cierta gramática que permite jugar con los cuerpos de las mujeres como un lenguaje que permite a hombres comunicarse entre ellos, ¿no? Entonces eso quiere decir una cultura violadora, no quiere decir que todos los hombres violan, ¿no? Sino que todos de alguna manera entienden el código de la violación y lo manejan en alguna medida, aunque sea
cuando hay una complicidad con transgresiones al cuerpo de las mujeres, por chacota, en grupos de WhatsApp donde se intercambian cuerpos de mujeres, ¿no? Y es como el cuerpo de la mujer al servicio del consumo masculino, es algo, creo que de lo que muchos hombres participan de manera completamente acrítica. Es que es una construcción. Sin llegar a ser violadores, pero son todos elementos que alimentan una cultura de la violación. Eso te construye como hombre, ¿no? Pues, ¿no? Eso es una de las formas de... Tú lo sabrás mejor que yo. Sí, sí, es que es parte de la socialización masculina, ¿no? Esto de, claro, una vez que se demuestra que nadie es gay, entre hombres heterosexuales, y ahora hablar de mujeres, ¿no? Pero de eso, de masculinidades, vamos a hablar en otro programa. Y otro de los problemas muy fuertes de la violencia de género en el Perú y en el mundo es el caso de los crímenes que terminan con muerte en mujeres, ¿no? Y en el Perú ya, a lo que va de julio, estamos grabando en agosto, 1 de agosto, tengo que decirlo porque Angélica dijo que va a presentar su libro hoy, aunque como esto siempre se ve, normalmente no hacemos referencia a las fechas, pero al 1 de agosto, que es el día de hoy, ya tenemos 100 mujeres registradas muertas en el marco de esta violencia de género y que se le llama feminicidio. ¿Por qué llamar feminicidio y no homicidio o asesinato en su caso, que es un homicidio muy cruel? ¿Por qué una tipificación especial? Bueno, precisamente por todo lo que hemos venido diciendo, el hecho de que exista un sistema de género, ¿no? Una organización social que coloca al polo de lo femenino en una situación subordinada hace que sea particularmente vulnerable, ¿no? Y esté expuesta a la violencia, ¿no? Entonces, cuando la muerte se explica por ese lugar subordinado dentro del sistema de género, se considera, ¿no?, que es un feminicidio, porque, es decir, responde a ese lugar de subordinación, responde a ese ordenamiento jerárquico. Y en esa medida tiene una particular vulnerabilidad y, por lo tanto, cuando hay una particular vulnerabilidad, ¿no?, eso exige que haya como una medida de prevención más fuerte, ¿no? Y en ese sentido reconocerlo como una figura particular dentro del ordenamiento legal, ¿no? No solo dentro de la relación de pareja, ¿no? Sino, no solamente, o sea, tenemos casos de feminicidios que no obedecen a eso, pero los feminicidios que se dan en el Perú, en su mayoría, son feminicidios íntimos, ¿no? Lo vemos todos los días en las noticias, ¿no? Los que se dan dentro de la relación de pareja, también por pretendientes, digamos. Que no, o por ex parejas, ¿no? Sí. Bueno, tú has escrito este libro, La biología del odio, que habla de las retóricas fundamentalistas y otras violencias de género. Acá estamos tratándolo de violencia de género porque la parte más fundamentalista sabemos que tú eres una experta en el tema, pero hemos abordado aquí con Juan Fonseca. En este libro tú hablas de mandato de masculinidad en un artículo que se señala aquí que dice: más que odio es mandato de masculinidad. Cuando dices, mejor en lugar de llamar crímenes de odio, esto es un mandato general de masculinidad. Bueno, ¿a qué te refieres con mandato de masculinidad? Y otra pregunta que es importante, ¿todas las masculinidades son iguales? También dices masculinidad rapiñadora. ¿Nos puedes hablar un poquito de todos esos conceptos? Ya, son varias preguntas, pero comenzando por el tema del mandato de masculinidad, he tomado ese concepto de la antropóloga Rita Segato. Ella habla mucho del tema del mandato, de la masculinidad como mandato, ¿no? Inclusive tiene una connotación opresiva, ¿no? Es decir, existen ciertas normas, ciertas expectativas que los hombres deben cumplir para ser reconocidos como tales, ¿no? Entonces, para un hombre sentirse que realmente
es un hombre de verdad, ¿no? Tiene que ser reconocido por sus pares, ¿no? Como alguien que tiene la potencia suficiente en cuanto a fuerza, en cuanto a capacidad de conseguir mujeres, dinero, estatus, de todo tipo. La masculinidad es una posición de estatus, a diferencia de la feminidad, porque hemos dicho que es un ordenamiento jerárquico donde lo masculino está en el polo del privilegio, y eso no es gratis, hay que ganárselo, ¿no? O sea, un hombre tiene que probar, ¿no?, que tiene todas las credenciales para ser reconocido como tal en ese lugar de estatus y de privilegio. Si no, no es hombre. Si no, no es hombre. Entonces, es muy rápidamente, entre hombres están, y ustedes lo sabrán mejor que yo, están probando y viendo quién se sale, ¿no? Y rápidamente es acusado de gay, ¿no? O de débil, o de que no alcanza, pues, ¿no? No le alcanzan las potencias para estar en ese lugar de la masculinidad, ¿no? Pero la broma homofóbica y el señalamiento de gay me parece que es como lo más común, ¿no? Para mostrar que un hombre no ha podido cumplir con todos los mandatos que le exige, digamos, el grupo de pares para ser reconocido como hombre. Entonces, todas estas cuestiones que se le piden probar a un sujeto para ser reconocido como hombre son los mandatos de la masculinidad, ¿no? Es un mandato, tengo que cumplirlo porque si no, no alcanzo, no llego y me quedo en una posición sospechosa, ¿no?, que es cercana a lo femenino. Y entonces, en ese sentido, a veces la violencia, o muchas veces más bien la violencia, funciona como una manera, una medida desesperada de tratar de decir, mi potencia sí alcanza, yo la tengo a ella bajo control, ¿no? Y eso se usa como un mecanismo para decir, yo me puedo mantener en ese lugar de estatus que es la Pero también entre hombres, digamos, o sea, la violencia entre hombres. Claro, también. ¿Quién le pega a quién, no? Cuando son adolescentes y recién están en esta lógica de establecer una seguridad sobre su identidad masculina, hay mucha rivalidad, quién puede qué, ¿no? Muchas pruebas, ¿no?, para marcar, ¿no?, la pertenencia a ese lugar que hay que ganárselo. Las mujeres no nos tenemos que ganar el lugar de la feminidad, está dado, porque es una situación subordinada. Entonces, cuando te quieren estigmatizar como mujer, te dicen, te acusan de, no sé, de bataclana, de perra, ¿no?, de estas cosas con tu sexualidad. Pero aún eso no te saca del lugar de la feminidad. En cambio, al hombre rápidamente, cuando se le cuestiona para sacarlo, para bajarlo de ese lugar de estatus que es la masculinidad, ¿no? Entonces son mecanismos diferentes en los cuales nos hemos socializado, ¿no?, que tienen que ver con la relación de poder. Solo en ese tema, cuando decíamos que también la violencia entre hombres obedece a este mandato, masculinidad, ¿no?, yo te pego a ti, solo para entrar en ese tema, yo recuerdo que tuviste un debate con este fundamentalista religioso llamado Cristian Rosas, ¿no?, este sujeto, y estaban hablando sobre el tema del feminicidio, y él dijo, los hombres mueren más, ¿no? Entonces aquí el problema son los hombres, que mueren más. ¿Cómo ves eso? Ya, creo que ahí hay un poco una guerrita de quién muere más, que no es, creo que, el punto más importante. Cuando se habla de feminicidio, muchas veces se saca este argumento tipo, los hombres mueren más. Yo creo que sí, es preocupante que los seres humanos mueran, ¿no?, ya sean hombres o mujeres. Que mueran, digamos, no por causas naturales. Exactamente, que sean asesinados, ¿no? Yeah. Que sean asesinados. Pero en el caso del feminicidio se usa esta particularidad para poder decir, acá hay una vulnerabilidad particular por ser mujer y por estar, digamos, subordinada, ¿no? En el caso de los hombres, también muchas veces el género lo explica, creo yo, pero no por un lugar de subordinación, ¿no?
precisamente todo lo contrario. El hecho de tener que cumplir con los mandatos de la masculinidad muchas veces hace que los hombres pongan su vida en riesgo. Murió por hombre. Hasta cierto punto yo creo que sí, en buena medida sí, ¿no? Porque se exponen más a la violencia. Esta socialización en la violencia que tienen los hombres los expone más a muertes violentas, ¿no? Pero una cosa bien importante de decir cuando sale este argumento es, sí, los hombres mueren más que las mujeres, ¿no? Son asesinados, digamos, más que las mujeres, pero, ¿no? Quienes matan sistemáticamente más son hombres, a hombres y a mujeres. Entonces, finalmente, el problema que nos ayudaría a solucionar los niveles de violencia en la sociedad, ya sea que tenga que ver con los asesinatos de mujeres o los asesinatos de hombres, es cuestionar ese mandato de masculinidad que hace que los hombres maten a hombres y se maten entre ellos, ¿no? Porque si vemos las cifras, hay un reporte de Naciones Unidas que señala que en todos los países de una manera súper regular, ¿no? El 95% de los asesinatos son cometidos por hombres. Entonces es una distribución del ejercicio de la violencia completamente extrema, marcada por género. Entonces el problema de los asesinatos, ya sea a hombres y a mujeres, tiene que ver con un ejercicio masculino de violencia. Y entonces en el centro del problema está el mandato de la masculinidad, ya sea que las víctimas sean mujeres o hombres. Tú hablas en este libro también, La biología del odio, haces una conexión entre masculinidad, y ya estoy entendiendo que es de ese mandato al que te refieres, y corrupción y mafialidad. Uh-huh. ¿Puedes desarrollar un poco eso? Esa conexión la hago a partir de entender cuáles son los mecanismos por los cuales opera el poder, tanto en el terreno del género como en el terreno de la corrupción / mafialidad, ¿no? Son cosas distintas, pero están muy conectadas. Entonces, lo que yo veo son como 3 elementos centrales. Primero, que son espacios de poder desregulado, ¿no? La violencia de género ocurre porque hay un poder, ¿no? Masculino desregulado, ¿no? Que no se le puede poner coto, digamos, ¿no? O sea, llevamos décadas de leyes contra la violencia de género y sin embargo el ejercicio de poder desde el polo masculino sigue llevándose vidas de mujeres y sigue causando enormes daños en términos de violencia. Entonces es un poder que se ejerce de manera desregulada. Y en el caso de la corrupción, ¿no? Y de la mafialidad, se trata también de poderes voraces, ¿no? De consumo y de rapiña, en este caso de los bienes comunes, que se ejercen de manera desregulada. Nadie les puede poner coto, ¿no? Y en los 2 casos estamos hablando de poderes, primero, de un etos rapiñador, le llamo yo, o sea, una necesidad de nutrir su lugar, ¿no? A partir, en un lado, del poder sobre la mujer y sobre su cuerpo, y en el otro lado, desde la apropiación del bien común, ¿no? De los recursos públicos. Y de los recursos públicos. Entonces, ese etos rapiñador, para nutrir su ser y para estar en ese lugar de privilegio, y ese lugar de privilegio que es finalmente el ejercicio de poder, está de alguna manera garantizado por complicidades. En un caso, la cofradía patriarcal, y en este otro caso, estas dinámicas mafiosas, ¿no? Que hacen que estés blindado, ¿no? En ambos casos. Entonces me parece que es interesante verlos de manera análoga y paralela, porque nos muestran cómo el poder y la desigualdad funcionan de manera tan negativa, con consecuencias tan negativas para la sociedad en uno y otro caso. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que tenemos que desmontar para que no haya violencia de género y para que no haya mafialidad ni corrupción?
tenemos que desmontar estos mecanismos jerárquicos del poder, ¿no? Que en un caso se llama mandato de masculinidad y en otro caso le llamaremos poder, corrupción, mafia a secas, pero que finalmente operan de una manera semejante, ¿no? A tal punto que hay algunas autoras que señalan que en realidad la manera en que se construyen los pactos patriarcales es finalmente el esqueleto del funcionamiento de las mafias, ¿no? Tú comenzaste esa entrevista diciendo que este sistema jerárquico entre un polo masculino y un polo, digamos, con un significante femenino, que este polo tiene jerarquía, estatus, y este polo está subordinado y tal. Y ahora que estás desarrollando esta idea, estás apelando también a esta estructura. Tú dijiste, normalmente este lugar, este polo son ocupados por hombres. Entonces también son ocupados por algunas mujeres que se han vuelto sujetos masculinos. Y me imagino yo, por ejemplo, Luz Salgado, ¿no es cierto? O todas las personas, una política peruana, o otras, o Keiko Fujimori, que digamos son parte pues de estas mafias. Entonces, no son mujeres. Son mujeres. Ya. Primero, así como la violencia de género, digamos, se explica por este sistema, ¿no? Y he dicho también que en la mafialidad funciona un sistema de poder. Esta analogía que hago no quiere decir que cuando hablo de la corrupción o de la mafialidad digo que todos los corruptos son hombres y todos los mafiosos son hombres, no. O sea, sí hay una tendencia, hay data que te muestra que hay más hombres que mujeres ejerciendo corrupción y mafialidad, pero que tiene que ver porque los hombres tienen más acceso al poder, ¿no? Es una cuestión de poder, no porque hay una esencia femenina no, que tienes pene, eres corrupto, ¿no? Exacto, o porque hay una esencia que hace a las mujeres como biológicamente más buenas y menos corruptas, para nada, ¿no? Sino son posiciones sociales, ¿no? Nos han socializado de tal manera que los hombres tienen más acceso al poder y por lo tanto más acceso a posiciones desde las cuales se puede ejercer corrupción. Y hay mujeres que llegan al poder y que aspiran al poder y que también tienen ese tipo de comportamientos, ¿no? O sea, hemos visto el fujimorismo, ¿no? Funcionando también con actoras muy importantes, mujeres, ¿no? Que tienen todo este tipo de aproximación al poder, ¿no? Que es una forma de aproximación al poder masculina, pues, ¿no? Depende cómo llegas al poder, ¿no? Eso es el tema de paridad, de alternancia, de acceso a participación política. Eso puede cambiar varias cosas, que ¿no? vamos a tocar pero más que números, ahí hay una manera de ejercer poder y cómo, claro. O sea, hay que cambiar esa manera, ¿no? Hay que desmasculinizarla, claro. Pero no en el sentido nada más de que hayan menos hombres o menos mujeres, sino... Es que tú hablabas de pactos patriarcales y hay muchos pactos patriarcales que incluyen mujeres en el poder, pero subordinadas. Y bueno, ese es otro tema del cual vamos a tratar también en Disidentes cuando hablemos de alternancia, seguramente con Marisa Glad, Indira Wilke y tal, que hemos visto en el debate. Pero ya para terminar, porque esta entrevista se ha extendido, la violencia de género es persistente. Lo acabas de decir hace un rato, por más que hay política pública, leyes contra la violencia de género, iniciativas, marchas, las mujeres siguen muriendo, no para, a manos de estos mecanismos de violencia de género. Y tú aquí en un artículo precisamente de la masculinidad rapiñadora y mafialidad, en un artículo que describes, haces un comentario del libro de Marta Lamas, en ese artículo, acá hay un comentario muy interesante sobre el libro sobre acoso. No hemos hablado de acoso, en otro momento ya hablaremos, pero tú acá señalas de que la justicia que nosotros conocemos como el Poder Judicial, el debido proceso, ¿no? El juez penal, fiscal, y todo eso como que no sirve, y que hay que hacer una justicia alternativa. Eso genera un montón de miedo. ¿A qué te refieres? Yo no he dicho eso, ¿eh? No me estás interpretando correctamente. Bueno, entonces, ¿cómo lo dices? Yo lo que he dicho es que tenemos ciertamente una justicia que no está funcionando para las mujeres y creo que eso es bastante evidente, ¿no? No estoy diciendo que renunciemos
a buscar una justicia a través del Estado. Yo creo que es importante mejorar los mecanismos. Yo creo que es una tarea todavía en la que el feminismo va a estar involucrado por mucho tiempo, ¿no? De seguir presionando y seguir insistiendo y luchando para que las instituciones encargadas de ejercer justicia tengan una mirada de género, ¿no? Y puedan incorporarla y pueda responder mejor a las demandas de las mujeres, ¿no? O sea, eso es súper importante, ¿no? Eso quiero dejarlo bien claro. Sin embargo, en el interín, ¿no? Mientras la justicia no responde a las mujeres, lo que está pasando es que las mujeres están ensayando otras formas de justicia, ¿no? Y por ejemplo, se ha levantado toda una ola por ejemplo, de denuncias públicas vía redes sociales, ¿no? Donde mujeres señalan haber sufrido violencia, ¿no? Y esto no es solamente el caso del Perú, esto se ha venido dando en muchos países, ¿no? Me Too en Estados Unidos, Delata tu cerdo en Francia, aquí en América Latina, el Ni Una Menos, digamos, ha venido con mucho de sacar a la luz la violencia de esa manera, a través de redes sociales. De hecho, en el Perú, un poquito antes de la marcha esta multitudinaria que tuvimos del Ni Una Menos, 2016. Hubo todo una ola de mujeres hablando de los casos de violencia que habían sufrido, ¿no? En un grupo de Facebook. Entonces son como espacios donde las mujeres están buscando abrir el tema de la violencia y también generar algún tipo de justicia. Esto es controvertido porque son mecanismos que están explotando, que son completamente desregulados, ¿no? No exentos de excesos también. No exentos de posibles fallas, ¿no? O sea, las denuncias falsas existen, hay estudios en el terreno de la violencia sexual que señala que pues habría entre un 2 y un 10% de denuncias falsas. Igual es un porcentaje bastante pequeño, o sea, la gran mayoría de mujeres que se atreve a hablar públicamente de una situación de violencia, más aún si esta involucra violencia sexual, se expone tremendamente a ser juzgada, a ser revictimizada, a ser maltratada. Entonces, como que a las mujeres no se les va a dar por usar como de hobby estos mecanismos. Es cuando es denuncia anónima, como en el Me Too Perú, por ejemplo, ¿no? Pero lo que yo creo sí es que dentro del movimiento feminista es importante que generemos una reflexión sobre estas prácticas, que podamos ir generando tal vez formas de debido proceso desde nuestras prácticas también, ¿no? Pero es un camino que se está construyendo poco a poco, ¿no? Y que sin duda puede tener errores, ¿no? Y sin duda puede generar bastante malestar, pero yo creo que hay que mirarlo desde una perspectiva sistémica, ¿no? Esto ha surgido como una necesidad por parte de las mujeres por un sistema que de base es tremendamente violento, para comenzar, y segundo, donde la justicia formal no da mayores salidas. Entonces creo que debe ser visto ante todo desde esa perspectiva, ¿no? Con ese reflector, y por supuesto desde dentro del feminismo hay reflexión, hay crítica, y también hay discrepancias, no todas piensan igual, no todas estamos en la misma página, digamos, al respecto de este tipo de mecanismos, pero es un tiempo muy interesante y creo que sí nos toca reflexionar y poder generar maneras creativas también, ¿no? Y sí, pues algún tipo de debido proceso también como parte de este desarrollo. Muchas gracias, Angélica. Bueno, te felicitamos por este libro. Invitamos a leer La biología del odio, una serie de 17 artículos
muy interesantes para reflexionar sobre la violencia de género en general. Bueno, muchas gracias y bueno, esto muchas es todo. gracias. Yo solamente quería decir una cosita antes de terminar la entrevista, porque hemos estado hablando de manera bien global sobre el género y solamente una cosa es dejar claro que el género no funciona de manera aislada, ¿no? Funciona también atravesado por temas de clase social, de etnicidad, de orientación sexual. Entonces, no todas las mujeres estamos en la misma vulnerabilidad, ¿no? Hay mujeres con vidas más precarias, ¿no? Por temas de ingresos económicos o por temas de discriminación racial, etcétera, o por el lugar de donde vivimos o por los niveles de educación que tenemos, ¿no? O por si eres cis o si eres trans, ¿no? Entonces creo que esa también es una mirada importante cuando se habla de la violencia de género, que no hemos tenido tiempo de desarrollarla, pero no quería dejar de decirlo, ¿no? Bien, muchas gracias, Angélica. Gracias a ti.